9. Declararte en quiebra. Declararte en quiebra puede paralizar una ejecución hipotecaria, pero no elimina tu deuda hipotecaria. Dependiendo de las leyes de tu estado, de lo atrasado que estés y del tipo de quiebra que presentes, todavía tendrás que llegar a un acuerdo de pago para ponerte al día con tu hipoteca y luego seguir haciendo tus pagos en el futuro. A veces, sin embargo, la paralización es lo que necesitas para poder vender tu casa o conseguir que un inversor la compre en una situación de venta al descubierto, se necesitará el permiso del tribunal. En otras situaciones, una quiebra puede acabar con otras deudas haciendo posible que puedas seguir pagando la hipoteca. Hipotecas y militares. Si sirves en el ejército tienes algunos derechos, como debe ser. La Ley de Alivio Civil para Soldados y Marineros, SCRA, de 1940 y la más reciente Ley de Alivio Civil para Miembros del Servicio de 2003, que actualizó y amplió esa antigua ley, ayudan a proteger a los militares en activo y a sus familias de la ejecución hipotecaria. Aunque tendrás que seguir pagando tu préstamo, la SCRA prevé el cese temporal de la ejecución hipotecaria y otras acciones de cobro. ¿Te protegerá la SCRA? Sí, sí. 1. Estás en servicio activo o eres consignatario o dependiente de un miembro en servicio activo. 2. Tú o tus dependientes siguen siendo propietarios de la vivienda. 3. La deuda se concertó antes del servicio activo y está garantizada por una escritura de fideicomiso o una hipoteca. 4. El prestamista ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria y 5. Tu capacidad para pagar el préstamo se ha visto materialmente afectada por tu servicio militar. Si reúnes los requisitos, puedes acogerte a la SCRA para reducir el tipo de interés y, por tanto, tus pagos. Una vez que te llamen al servicio activo, y teóricamente estés ganando menos dinero, debes solicitar la reducción del tipo de interés. No esperes a que surja un problema. Puedes escribir una carta a tu prestamista solicitando la reducción del tipo de interés. Envía la carta por correo certificado con acuse de recibo. Si el prestamista hace caso omiso de tu solicitud y ejecuta la hipoteca o ejecuta la hipoteca por cualquier motivo, la SCRA te da derecho a detener el procedimiento. Notifica al prestamista que te encuentras en servicio activo. La mayoría de los prestamistas saben que los tribunales les sancionarán, es decir, les impondrán multas monetarias, por ejecutar la hipoteca de un propietario en servicio activo y dejarán de hacerlo. Si el prestamista sigue adelante, la SCRA le da derecho a presentar una demanda para detener la ejecución hipotecaria. Si necesitas un abogado que te ayude con este tipo de asuntos, hay recursos a tu disposición en la oficina del juez defensor de la unidad o del funcionario de asistencia jurídica de la instalación. Más adelante hablaremos de otros derechos que te otorga la SCRA. Y ahora, sigamos con tu educación. Capítulo 9. Préstamos para estudiantes. Los estudiantes de hoy necesitan graduarse con títulos en gestión de deudas. Aunque la deuda de las tarjetas de crédito entre los estudiantes es un problema creciente, a menudo es minúsculo comparado con el problema de la deuda de los préstamos estudiantiles. Los costes de la educación superior son ahora tan elevados que muchos estudiantes no tienen más remedio que pedir prestado. Y a menudo piden prestado todo lo que pueden, asumiendo que no tendrán problemas para devolver el préstamo cuando empiecen a trabajar y a ganar un sueldo. El estudiante medio se gradúa con más de $20,000 en préstamos estudiantiles. Después de los estudios de posgrado, puede llegar a los $200,000 para algunos estudiantes. ¿Por qué son tan altas estas cifras? En primer lugar, las universidades se han vuelto extremadamente derrochadoras, al igual que el gobierno federal. Emplean a demasiados burócratas que no aportan nada a la dinámica educativa. En segundo lugar, muchos estudiantes y sus padres también dan por sentado que una educación superior les compensará con un salario más alto o ventajas independientemente del campo al que se dediquen. No es raro, por ejemplo, que los aspirantes a maestros de escuela o trabajadores sociales se gradúen con una deuda de $30,000 o más en concepto de préstamos estudiantiles, para encontrarse con sueldos iniciales de poco más de $30,000, o no tener trabajo. Atrasarse en el pago de un préstamo estudiantil puede salir muy caro.
Los costes de cobro pueden ser muy elevados, además de los intereses que ya esté pagando. A diferencia de otras deudas en las que los cobradores solo disponen de un determinado número de años para demandarte, las deudas de préstamos federales para estudiantes pueden perseguirte durante años y años. Debes que los préstamos estudiantiles privados están sujetos a la ley de prescripción. Además, es extremadamente difícil cancelar la mayoría de los préstamos estudiantiles en quiebra. Además, tendrás problemas para obtener préstamos estudiantiles en el futuro. Tu devolución del impuesto sobre la renta puede ser embargada, puede ser objeto de embargo de salario sin ser llevado primero a los tribunales, y te resultará difícil ponerte al día, así como pagar esa deuda de préstamos estudiantiles en el futuro. Sin embargo, hay buenas noticias. Si estás en mora en un préstamo federal y entras en un programa de rehabilitación de préstamos, a continuación, haces 12 pagos consecutivos a tiempo que puedes traer tu préstamo fuera de mora. Ten en cuenta, no puedes estar un día tarde en esos pagos. Cuando lo hagas, tus pagos atrasados anteriores se eliminarán de tu informe crediticio. Otra opción para salir del impago es averiguar si es posible consolidar tu préstamo estudiantil fuera del impago. Consulta la sección Recursos para obtener más información. Si tienes quejas sobre cómo se han gestionado tus préstamos directos, préstamos federales para la educación de la familia, FEL, préstamos estudiantiles garantizados y préstamos Perkins, y no puedes resolver el problema con el prestamista, ponte en contacto con la oficina del defensor del estudiante del Departamento de Educación llamando al 877-557-2575. Estas son algunas estrategias adicionales que Harry Detweiler, nuestra editora colaboradora, ha encontrado útiles para hacer frente a los altos niveles de deuda de préstamos estudiantiles. Cancelación. Los préstamos estudiantiles pueden cancelarse total o parcialmente por cualquiera de los siguientes motivos. 1. Incapacidad total y permanente. Los préstamos pueden cancelarse si un médico certifica que estás total y permanentemente incapacitado y no puedes trabajar o ganar dinero. 2. Cierre de la escuela. Si recibiste un préstamo estudiantil en una escuela que cerró antes de que completaras tus estudios, puedes ser elegible para la descarga de tu préstamo. 3. Capacidad para beneficiarte. Tu préstamo puede ser dado de baja si la escuela te admitió basándose en tu capacidad para beneficiarte de la formación, pero no te hicieron las pruebas adecuadas para medir esa capacidad o suspendiste la prueba. 4. Cancelación de la matrícula. Puedes optar a la cancelación de tu préstamo estudiantil si te dedicas exclusivamente a prestar o supervisar la prestación de servicios a niños de alto riesgo procedentes de comunidades con bajos ingresos y a las familias de esos niños. 5. Cancelación del préstamo para profesores. Puedes ser elegible para cancelar tu préstamo estudiantil si estás enseñando a tiempo completo en una escuela de bajos ingresos, según lo determinado por la Agencia de Educación de tu estado. Eres un maestro de educación especial, incluyendo maestros de bebés, niños pequeños, niños o jóvenes con discapacidades. O enseñas en los campos de matemáticas, ciencias, lenguas extranjeras o educación bilingüe, o en cualquier otro campo de especialización determinado por una agencia de educación estatal que tenga una escasez de maestros calificados en ese estado. 6. Firma falsificada. Si crees que alguien falsificó tu firma en la solicitud de préstamo, el pagaré o la autorización para la transferencia electrónica de fondos, puedes tener derecho a una condonación del préstamo. 7. La escuela te debe un reembolso. También puedes tener derecho a la condonación parcial de un préstamo FEL o directo si tu institución educativa no te pagó un reembolso de matrícula exigido por la ley federal. 8. Fallecimiento. Si falleces con un préstamo estudiantil pendiente, tu deuda federal de préstamos estudiantiles será condonada. Tu sucesión no deberá dinero alguno por tu préstamo. Aplazamiento de pago. El aplazamiento te permite posponer temporalmente los pagos de tu préstamo. El hecho de que tengas o no que pagar intereses sobre la parte de tu préstamo que se aplaza depende del tipo de préstamo que tengas. Las razones elegibles para el aplazamiento suelen incluir dificultades económicas o desempleo, despliegue militar, inscripción en la escuela o en un programa de prácticas, etc. Dado que los programas cambian, deberás consultar a tu prestamista o los sitios web de préstamos estudiantiles de la sección Recursos para averiguar si el aplazamiento es una opción.
Indulgencia de morosidad: si temporalmente no puedes cumplir con tu calendario de pagos, pero no eres elegible para un aplazamiento, puedes recibir una indulgencia de morosidad por un periodo limitado y específico, por lo general hasta 12 meses a la vez por un total de 36 meses. Durante la indulgencia de morosidad, tus pagos se posponen o se reducen. Tanto si tus préstamos están subvencionados como si no lo están, se te cobrarán intereses. Es muy importante que te pongas en contacto con tu prestamista para hablar del aplazamiento o la indulgencia de morosidad antes de atrasarte en los pagos. Si esperas a estar atrasado, es posible que no cumplas los requisitos. Continúa haciendo tus pagos hasta que se apruebe tu aplazamiento. Si te aprueban el aplazamiento o la indulgencia de morosidad para un préstamo estudiantil, no deberías aparecer de forma negativa en sus informes crediticios y no debería afectar a tu puntuación de crédito. Plan de amortización gradual: con uno de estos planes, tus pagos comienzan siendo bajos y aumentan con el tiempo. Este plan suele ser bueno para un estudiante que acaba de empezar y espera que su salario aumente a medida que adquiera más experiencia. Precaución: uno de estos planes puede alargar tu préstamo hasta 30 años. Plan de amortización ampliado: un plan de amortización ampliado te permite pagar tu préstamo estudiantil a lo largo de 12 a 30 años en lugar del plan estándar de 10 años. Es más caro, pero si los pagos más bajos te mantienen fuera del impago, puede merecer la pena. Plan contingente de ingresos: con uno de estos planes, tu pago se basa en tus ingresos brutos ajustados, AGI, tal como figuran en tu declaración de la renta de Estados Unidos, el tamaño de tu familia, el tipo de interés y el importe total de tu deuda del préstamo directo. Consolidación: si tienes más de un préstamo estudiantil, es posible que puedas consolidarlo en un préstamo de menor coste y pago único. Esto puede ahorrarte dinero si el nuevo pago es más bajo que tu pago combinado anterior, lo que suele ser el caso porque se trata de un préstamo nuevo. El pago de tu préstamo estudiantil consolidado se basa en el tipo de interés medio de los préstamos estudiantiles que estás consolidando. Tu tipo consolidado lo fija el gobierno. Por lo tanto, no hay mucha ventaja en comparar entre diferentes prestamistas. En algunos casos, la consolidación de tu préstamo estudiantil también te puede sacar de la morosidad, que te puede beneficiar de un par de maneras. Una forma, por supuesto, es detener los costes de cobro asociados a un préstamo estudiantil impagado. La otra forma en que puedes beneficiarte es que puede ayudar a tu informe de crédito. Si haces 12 pagos consecutivos a tiempo, en un préstamo estudiantil que has sacado del impago, los pagos atrasados anteriores pueden ser borrados. Para obtener más información sobre la consolidación de préstamos estudiantiles, consulta la sección de recursos. Reembolso basado en los ingresos. El reembolso basado en los ingresos, IBR, por sus siglas en inglés, puede ofrecerte cierto alivio si tienes préstamos federales para estudiantes bajo el programa de préstamos directos o el programa FEL. Si reúnes los requisitos para el IBR, el pago mensual requerido se limitará a una cantidad que se pretende que sea asequible en función de tus ingresos y el tamaño de tu familia, y será inferior a lo que tendrías que pagar en virtud de un plan de amortización estándar de 10 años. Después de 10 años de pagos bajo IBR, puedes ser elegible para la condonación de préstamos estudiantiles si trabajas en un campo que califica para la condonación de préstamos bajo el programa de condonación de préstamos directos de servicio público. Debes trabajar para una organización sin fines de lucro calificada o en otro campo que califique, incluyendo el servicio militar, la aplicación de la ley, la educación pública o la educación de la primera infancia, y otros campos. Para todos los demás tipos de trabajo, puedes ser elegible para la condonación del saldo del préstamo después de 20 años de pagos bajo IBR. Obtén más información en iberinfo.org. Sé un prestatario inteligente. No es raro que se vendan préstamos estudiantiles o que un estudiante tenga 8 o más préstamos. Puede ser difícil hacer un seguimiento de todos ellos. Sin embargo, si pierdes de vista un préstamo, puedes encontrarte rápidamente en el infierno de los préstamos estudiantiles. El Departamento de Educación ofrece estos consejos para ser un prestatario inteligente, y son buenos. Conserva todos los documentos de tu préstamo. Este sencillo consejo es uno de los más importantes.
Tendrás problemas más adelante si no encuentras tu pagaré, no recuerdas qué tipo de préstamos recibiste o no sabes a quién tienes que reembolsar o cómo hacer para posponer, aplazar el reembolso en caso de que tengas dificultades financieras. Guarda un archivo con todos los documentos relacionados con tus préstamos desde el momento en que los obtienes por primera vez, así siempre tendrás lo que necesitas en un mismo lugar. Así, no te confundirás sobre lo que debes hacer o a quién debes dirigirte si tienes preguntas. Aún mejor, escanea copias de tus documentos y guárdalas en un servicio de almacenamiento en línea como Dropbox, Evernote o Google Docs para tenerlas siempre a mano, aunque extravíes los originales. Conserva también los originales. Toma notas, siempre que hables con tu prestamista o gestor de préstamos, lleva un registro de la persona con la que hablaste, la fecha en que tuviste la conversación y lo que se dijo. Si envías cartas, incluye siempre el número de cuenta de tu préstamo y guarda copias de esas cartas y de las respuestas que recibas en tu expediente y haz copias de seguridad en línea. Así sabrás quién dijo qué y cuándo, lo que puede ayudarte a evitar problemas y malentendidos. Notifícalo, informa por escrito a tu centro de estudios o a la entidad que te concedió el préstamo si te mudas, cambias de nombre o de número de la seguridad social o vuelves a matricularte en un centro de estudios. Debes asegurarte de que la entidad crediticia no te perderá de vista. Si eso ocurre, podrías dejar de pagar y convertirte en moroso, retrasado. Además, tu préstamo podría venderse y no sabrías quién lo tiene ni a dónde enviar los pagos porque no se te ha podido notificar. Haz preguntas, si hay algo que no entiendes o si tienes problemas para efectuar los pagos, haz preguntas. No esperes a que las cosas se pongan demasiado difíciles, pide ayuda al titular o al administrador de tu préstamo de inmediato. Anímate. Nos adentramos en territorio fiscal. Capítulo 10. Cuando debes impuestos. De todas las deudas, la deuda tributaria es quizá la más estresante. El IRS, Servicio de Ingresos Interno, puede ser muy agresivo en sus esfuerzos de cobranza y tiene fuertes, algunos pueden decir extremos, poderes que los prestamistas simples no, como la colocación de un derecho de retención sobre tu propiedad, o incluso incautar, embargar tu salario, o el embargo de dinero de tu cuenta bancaria. Todo ello sin tener que ir a los tribunales en primer lugar. Los embargos fiscales son la única deuda que permanece en tu informe crediticio para siempre si no se paga. Si se pagan, permanecen en tu informe durante 7 años a partir de la fecha en que se pagaron, aunque hay normas relativamente nuevas que te permiten pedir al IRS que elimine un embargo fiscal pagado o satisfecho de tu informe de crédito. Más adelante te explicaremos cómo hacerlo. Si le debes dinero al IRS, ya sea una deuda reciente o una de hace años, es el momento de encontrar una manera de llegar a un acuerdo. Aquí tienes algunas opciones a considerar. Recurre a tus ahorros. Si tienes dinero ahorrado para pagar la factura, hazlo. Si tienes algo de dinero ahorrado, pero no es suficiente para pagar toda la factura, lee las secciones sobre planes de amortización y ofertas de compromiso. Plan de amortización. Puedes solicitar al IRS un plan de reembolso si actualmente no tienes un acuerdo de pago a plazos en vigor y has presentado todas las declaraciones de impuestos federales requeridas. Presentas el formulario 9645 y solicitas un plan de pago asequible. Si el IRS aprueba tu plan, pagarás una pequeña cuota más intereses. El tipo de interés es razonable. Si aprueban tu solicitud, podrás pagar tus impuestos en cuotas mensuales en lugar de abonar inmediatamente el importe total. A cambio, tendrás que realizar tus pagos mensuales puntualmente y pagar todas tus obligaciones fiscales futuras. Eso significa que no debes ajustar tanto tus retenciones que acabes con otra factura de impuestos que no puedas pagar. Cárgalos. Puedes pagar tus impuestos con tarjeta de crédito en el sitio web officialpayments.com. El servicio cobra una comisión y, además, pagarás los intereses de tu tarjeta al tipo de interés de las compañías de tarjetas de crédito. No siempre es la forma más barata, pero puede ser mejor que dejar que se sigan acumulando intereses y multas. Oferta de compromiso.
Una oferta de compromiso es un acuerdo entre un contribuyente y el IRS que resuelve la deuda tributaria del contribuyente. El IRS tiene la autoridad para resolver, o comprometer, las obligaciones tributarias federales mediante la aceptación de menos del pago total en determinadas circunstancias. Se considera un último recurso, pero el IRS puede estar dispuesto a aceptar una oferta de compromiso si hay 1. Duda de que el impuesto calculado sea correcto. 2. Duda de que alguna vez podrías pagar el importe total de los impuestos adeudados. 3. Circunstancias atenuantes, tales como la recaudación del impuesto, crearía una dificultad económica o sería injusto y desigual. No necesitas un profesional de impuestos para preparar una oferta en compromiso, pero puede ser útil dependiendo de tus circunstancias. Declararse en quiebra. Por lo general, la quiebra no elimina las deudas tributarias, pero hay situaciones en las que se puede utilizar para eliminar deudas tributarias antiguas. Consulta a un abogado especializado en quiebras para que te asesore. Como he mencionado en otro lugar, puedes eliminar otras facturas para que puedas pagar tu deuda tributaria y otras facturas esenciales. Obtén ayuda profesional si has amañado cosas en tus impuestos o tienes algunos asuntos cuestionables. Contrata a un abogado de impuestos para ayudarte a limpiar el desorden. CPA y agentes inscritos pueden ser llamados a testificar en tu contra en el tribunal fiscal, pero tus comunicaciones con los abogados de impuestos están protegidas por el privilegio de abogado, cliente. ¿Por qué el IRS se preocupa por tus problemas de deuda? Sé que suena loco e incorrecto, pero la cuestión de la condonación de la deuda es un ingreso, tiene sentido de una manera extraña. Supongamos que has pedido prestados $10,000 a una empresa y ahora tienes que devolvérselos. Te encuentras en apuros y la empresa, en un inusitado arranque de magnificencia, te perdona la deuda. Te dicen, no tienes que pagar los $10,000 que nos debes. Como resultado, de repente eres $10,000 más rico. Es como si te hubieras ganado los $10,000. ¿Puedes ver dónde la agencia tributaria entra aquí? Si ganas $10,000, Hacienda quiere una parte. Así que cuando ganas $10,000 por la condonación de un préstamo, ellos también quieren una parte. En consecuencia, la condonación de la deuda es un ingreso y puedes esperar que el IRS te cobre impuestos por ello. Para entender mejor la postura de Hacienda, es útil pensar como un ladrón. ¿Qué pasaría si un trabajador acordara con su jefe no recibir un salario, sino un préstamo? Un año después, el jefe le perdona el préstamo porque el trabajador le ayudó. El trabajador sostiene que en realidad no ha ganado nada, solo le han perdonado un préstamo. Además, sostiene que no debe impuestos. Si esto funcionara, todos lo haríamos. Y solo por eso, Hacienda lo grava.